Porque trabajamos en actividades que fortalecen el medio ambiente. En Verdes en la Calle, esto es EcoGreen. 9:40. Bienvenidos a la segunda parte de Verdes en la Calle, en la sección EcoGreen. ¿Y quién dice que el medio ambiente y la medicina ocupacional no tienen rock and roll? Ahí escuchábamos We Should We Hear de Pink Floyd, y gracias a los conocedores y expertos Grupo Agdisa, les cuento las señales de agotamiento por calor, las cuales incluyen una gran sudoración, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, mareos, debilidad, sed, irritabilidad, temperatura corporal elevada y disminución de la producción de orina. Para mayor información, contacte a su PBX, a los expertos y acreditados 2274-7139, o búsquelos en su sitio web www.agdisa.com, en Facebook como Agdisa El Salvador y en LinkedIn como Agdisa. Episodio 77, segunda parte de Verdes en la Calle. Estamos conversando sobre la seguridad ocupacional, la medicina del trabajo, y es muy importante que en este 2003, con tanta variabilidad que tenemos en el clima, también los esfuerzos ocupacionales están dando un poco más a la necesidad de hacer un doble o sobreesfuerzo en lo que realizamos. Nos visita Sara Vázquez, también tenemos a Karina, y le damos la bienvenida al doctor Emmanuel Jarquín. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muchas gracias, David, y muchas gracias nuevamente a la radio 106.9 por la invitación. Vamos a hablar acerca de realmente un problema planetario que constantemente se va a volver más frecuente, como es el calentamiento global y la salud humana. Y es correcto lo que usted dice, dado que en la reciente COP27 ya lo hablamos, o sea, tenemos que reducir 1.5 de los grados en nuestro planeta. Es alarmante cómo esto puede ocasionar que todos en diferentes ocupaciones no nos demos cuenta del daño silencioso que le hacemos a nuestro cuerpo, y cómo ese puede ir debilitando a las empresas o por separado, individualmente, el progreso y desarrollo de cada persona en su ocupación. Es una preocupación constante a nivel planetario sobre, digamos, el impacto que tiene el calentamiento global, más la generación misma del estrés térmico calórico provocado por, digamos, la actividad física, y otra serie de factores que contribuyen a que el trabajador o trabajadora en el puesto de trabajo incremente, pues, ¿verdad?, este factor de riesgo como es el estrés térmico calórico. Es importante establecer también, por ejemplo, cómo puede ser o cómo es necesario que en los sistemas de salud a nivel mundial, porque cada año el mundo se va volviendo más caliente y la preocupación es inminente. Los sistemas de salud hoy por hoy en Centroamérica, y me atrevo a decir en Latinoamérica, no están preparados para las olas de calor. Se están dando frecuentemente olas de calor. Acabamos de tener en África, en la India, en España, una serie de países, ¿verdad? Este fenómeno, como es las olas de calor por el calentamiento global, que repercute o exacerba más el estrés térmico calórico de los trabajadores y trabajadoras en fábricas, en puestos de trabajo, en faenas de sol abierto. Es un problema inminente que constantemente se nos va, ya lo tenemos encima, y pues ahorita, hoy por hoy, somos muy pocas las personas que estamos preocupadas por este fenómeno. Y hablando de ello, ¿cómo podemos incluir la medicina preventiva? Porque nosotros, como seres humanos, hablar de prevención, o sea, no es de todos los días en nuestro ver. ¿Cómo podemos ya abonar a ello? La medicina del trabajo precisamente trata de eso, ¿no? En el diagnóstico de las enfermedades provocadas por el trabajo, y también identificar factores de riesgo, así como también tratar accidentes e incidentes en los lugares de trabajo. Obviamente existen herramientas cuantitativas y cualitativas para determinar, por ejemplo,
a qué factores de riesgo está expuesto el trabajador o trabajadora. Por ejemplo, humedad. En el caso de estrés térmico calórico existen mediciones higiénicas específicas para determinar la exposición a un índice que se llama índice TGVH. El índice TGVH mide 4 variables importantes en un área de trabajo, que es la temperatura radiante, la temperatura ambiente a la que está sometido el trabajador, la velocidad de viento y la humedad relativa. Ese índice ya está establecido que cuando sobrepasa los 28.5 o 28 grados centígrados, ya se debe de parar la labor en un tiempo prudencial. Si sobrepasa 29 grados centígrados, 29 grados de TGVH, el trabajador debe trabajar el 50% de la labor y descansar el 50% de la labor. Esto repercute en las empresas y debe de tener, mucho cuidado los empresarios, las empresas, en establecer este tipo de medidas, porque precisamente el agotamiento por calor es una de las enfermedades que da el estrés térmico calórico. Además de eso, no solo el agotamiento por calor, sino que también, por ejemplo, el choque de calor o ¿cómo se llama? O estrés por calor severo, que puede llevar a convulsiones y a la muerte al trabajador. Wow, más con esto del cambio climático, ya no es la misma exposición que yo pueda tener en San Salvador por mi ocupación, que pueda ser igual a que esté realizando una persona en la costa. Por supuesto, y no solo eso, decíamos que la forma de la medicina del trabajo de hacer diagnósticos e identificaciones de factores de riesgo es de manera cuantitativa y cualitativa. En la manera cuantitativa es que nosotros cuantificamos, medimos factores de riesgo. Ya decíamos, estrés térmico por calor, iluminación, ruido, vibraciones, material particulado que anda en el ambiente. Todos esos factores de riesgo contribuyen aún más a exacerbar más los procesos deleterios en el cuerpo, aparte del problema grave del estrés térmico calórico. Por otro lado, existen métodos cualitativos, por ejemplo, la historia clínica ocupacional, en donde se determina por la sintomatología del paciente a qué puede estar apuntando una enfermedad de un trabajador o de una trabajadora. Y es muy importante conocer cómo llega este trabajador, cómo va su salud durante la ocupación que va haciendo y cómo se retira el trabajador cuando está contratado por alguna empresa. Por supuesto. Por otro lado, también existen otros métodos cuantitativos, por ejemplo, los exámenes médicos de gabinete, que le llamamos, electrocardiografía, visiometría, audiometría, espirometría, diferentes tipos de exámenes de gabinete que corresponden a los diferentes tipos de factores de riesgo que está expuesto el trabajador o la trabajadora. También existe otro método cuantitativo valioso, importante, que son los exámenes de laboratorio clínico. Los exámenes de laboratorio clínico determinan también de manera temprana si el paciente puede estar o no en un factor o llegar a una enfermedad. Por ejemplo, medir o cuantificar perfil renal para determinar si el paciente puede llegar a una enfermedad renal o una enfermedad hepática del hígado, ¿verdad? Existen diferentes métodos o exámenes clínicos correspondientes específicos para medir esas funciones. Para eso, pues, es importante establecer también que uno tiene que valorar como empresa, como empresario, qué tipo de laboratorio clínico contratar, porque existen miles de laboratorios clínicos en El Salvador, pero no todos tienen la capacidad, no todos tienen la expertise y no todos están acreditados para, por ejemplo, decir pues que lo que están haciendo es lo que corresponde a lo que dicen que hacen. Esa es calidad. Y eso que usted abona a todo lo que respalda a Grupo Agdisa, para que lo podamos entender, no es como que se lo venga a contar a alguien que lo escuchó, a alguien que lo practica, que lo estudia, que lo vive y que le da un seguimiento constante a la evolución científica, como lo hacen ustedes, doctor. Y dentro de las funciones principales de una matriz de peligros y riesgos, ¿qué tenemos que entender para que podamos aplicarla? La Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo, el decreto 254, establece en su numeral 2
o en ¿cómo se llama? El elemento 2 del artículo 8, ¿verdad?, de la Ley General de Prevención de Riesgos, que hay que formar una matriz de peligros y riesgos en todo puesto de trabajo, en todo lugar de trabajo. Y la finalidad es precisamente establecer los diferentes tipos de riesgos y peligros a los que está expuesto el trabajador y trabajadora. Por ejemplo, riesgos químicos, biológicos, mecánicos, ergonómicos, psicosociales. Todo este tipo de cosas se logra a través de ese instrumento que se llama matriz de peligros y riesgos, ya establecido en el artículo 8 de la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo, en su elemento número 2 del artículo 8. Perfecto. Más información al PBX de Grupo Agdisa, 2274-7139. Son las 9:51. Licenciada Sara Vázquez, Karina, Jacqueline, doctor Jarquín, quiero agradecerles la visita, el tiempo, cuando el contenido es valioso y está enriqueciendo la conversación, no se siente, se nos fue volando. Quiero decirles que no es la primera ni la última que van a estar ellos acá, porque es necesario seguir reforzando todo este conocimiento, porque necesitaríamos más de 2 horas para poder seguir conversando de todo esto, para que todos estén fortalecidos. Pero por eso les decimos, pueden buscar y contactar a Grupo Agdisa a través de su sitio web www.agdisa.com, buscarlos en Facebook como Agdisa El Salvador, en LinkedIn como Agdisa, o al PBX 2274-7139. Yo solo, David, pues quiero agradecerle a usted por la invitación que le hace a nuestro grupo, al Grupo Agdisa, a la radio 106.9, que ha sido una radio pues que nosotros hemos determinado nuestra casa, ¿verdad? Hemos explotado en alguna medida este espacio para poder darnos a conocer. Quería decir pues como una reflexión que para los empresarios, para las empresas, para las amas de casa, para todo mundo, pues que la seguridad y salud ocupacional debe ser primordial en cada persona, ya que constantemente el mundo está evolucionando y no de manera correcta. Estamos sometidos a un grave problema, el problema número 1 a nivel planetario en el siglo XXI es el calentamiento global, y consigo trae muchas enfermedades, muchas pandemias. Grupo Agdisa está para ayudar a las empresas y a toda persona que lo necesite en aspectos de laboratorio clínico, higiene ocupacional, por ejemplo, mediciones higiénicas de tipo estrés térmico calórico, ruido, vibración, iluminación, y también los exámenes de gabinete como espirometría, visiometría, audiometría, electrocardiografía, rayos X de todo tipo. Estamos para servirle al pueblo salvadoreño y a cada empresario de este país. Y por supuesto a usted, David. Muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros. Recuerden, reduce, reutiliza y recicla, y le agregamos, chequéate. Eso tiene que ser prioridad con Grupo Agdisa. Será hasta la próxima.